Koala, pero tú eres natural siempre, porque eres un hombre todoterreno. Yo recuerdo sobre todo ese paso tuyo por Gran Hermano, que quiero repasar. Y ese curro, es un gran curro. Sí, pero te recuerdo que aquí Daniel Dijes tuvo que imitar a personajes como, por ejemplo, Montserrat Caballé, que hace poquito que lo hemos visto. ¿Tú te imaginas imitando a Montserrat Caballé, por ejemplo? No vea qué maravilla. Eso tiene que ser una maravilla porque ¿quién saca la voz esa arriba? Bueno, yo, por ejemplo, en comerme 6 pizzas familiares no tengo problema. Pero en sacar ese tono de voz tan alto, pues, fíjate, es un reto. Sería un reto, ¿eh? No te acabo de imaginar en ese papel. Escucha, sí que has hablado de tu buen recuerdo de una persona que para ti fue muy importante en ese paso por Gran Hermano, y es Miriam. Y si quieres, vemos juntos qué fue Miriam para ti en ese programa, y la vemos a ella. Pues te llegan, ¿no? Es como que había momentos en los que digo, joder, ¿cómo he sido, no? Porque ya dices basta, o sea, basta, de verdad. Y ahí estaban ellos. Y eso es muy bonito. Y yo, todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, todo, se lo dejo al de arriba, que es el único que se encarga de poner todo en su sitio. Y el tiempo, por supuesto. Miriam hacía estas declaraciones cuando participó en el programa Solo Sola, sí. Y de hecho, ese recuerdo y esa confesión iba dirigida a ti. Sí, bueno, y a Verdelis también, supongo. A Verdelis y a mí, creo que sí. Nosotros fuimos como familia. Verdelis, Miriam y yo fuimos como de la familia. Verdelis aportaba el punto tranquilo, el punto de tranquilidad, de escuchar, de tranquilidad. Miriam tiene su parte cómica que es brutal, es buenísima. Su rollo cómico, su parte cómica y su parte es brutal, me encanta. Es una niña muy noble, muy buena, a mí me encanta Miriam. Pero luego hubo amor, ¿hubo amor ahí, Koala? ¿Hubo amor? No, para nada. Amor incondicional de amigos, sí. Amor incondicional, por supuesto. Luego te digo una cosa, Miriam tiene su parte cabra, que cuando cambia los cables, cuidado, no tienes por dónde cogerla, o sea, ya te va bien, es cabra, ¿no? Sí. Está ahí lo comido por lo servido, ¿os entendéis? Por supuesto. Ella tiene también sus puntos, y sus errores donde muchas veces digo, hostia, a esta tía, ¿qué le pasa? Yo le decía, Miriam, relájate, tía, relájate, que no veas, tío. Pero bueno, supongo que es parte del juego y es parte de su forma de tal, ¿no? ¿Pero hablas con ella? ¿Ahora hablas con ella? Sí, muchas veces, por WhatsApp. Oye, tienes tiempo para todo, porque además creo que ahora también estás preparando un musical infantil. Que chico, es que a mí tu biografía me deja loca. ¿Cómo tienes tiempo para las cabras, para un nuevo disco, para un espectáculo para niños? ¿Cómo lo haces? Pues no queda más remedio que sacar tiempo y echarle mucha ganas. Fíjate, esto es un musical infantil que se llama El Koala y su granja y lo estrenamos el 16 de mayo en Almuñécar. Muy divertido, llevamos muñecos, intentar de enseñarle a los niños los valores del campo, de la tierra, en fin, lo que nosotros hemos aprendido de nuestras generaciones antiguas, la cercanía entre nietos y abuelos. Los abuelos no se tiran, los abuelos no son clines, son los pilares de nuestra familia, ese tipo de valores tan difíciles ahora en este tiempo. Pues fíjate, nosotros estamos con ese musical, llevándolo a los teatros. Oye, pareces un hombre muy rudo, pero creo que tienes un gran corazón, menudo corazoncito, Koala. Oye, soy un alma, entiéndeme, sí. Soy un alma. Oye, a veces aunque me mueva entre maniquíes, pero soy un alma. Entre maniquíes y a veces con algún gilipollas también nos has comentado. Escucha, tengo un compañero que quiere hablar contigo, está desde la redacción. Dime. Sí, dime. Digo que es muy importante disfrutar del circo y disfrutar con los maniquíes. Pero a la hora de la verdad tenemos que saber que somos almas, o sea, somos humanos con nuestras virtudes también, ¿no?
Bueno, y nuestros defectos también. Pues aquí, en nuestro circo particular de la nueva normalidad, tenemos un compañero que se llama César Estevez, que quiere hablar contigo. César, ¿qué nos cuentas? Hola, Koala, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, ¿Qué tal? Hola. hablando de circos, se me ocurre de repente que quizá en un próximo espectáculo, que ya has cogido este ritmo de espectáculo con los niños y demás, quizá necesites colaborar con alguien. Entonces, te voy a proponer 3 personajes que quizás son maniquíes o tal, como tú dices. A ver con quién quieres colaborar, ¿vale? Que yo necesite colaborar con alguien. No, que a lo mejor te apetezca de repente decir, pues incorporo a alguien. Y yo te voy a dar 3 opciones y tú eliges a una. ¿Te parece bien? Bueno, venga, vale. A ver qué te parece. La primera opción que te doy es Leticia Sabater. Experiencia en espectáculos infantiles, mejor o peor, tiene. De hecho, su último espectáculo Fronce, ahí está. Con Leticia he coincidido en un concierto en Ronda hace 3 años y Leticia es una señora súper educada, muy respetuosa, y estuvimos en el mismo camerino, actuábamos juntos en el mismo escenario, tal, y me pareció una señora 10, chapó. O sea que desde aquí mi respeto y mi cariño a Leticia Sabater, una señora. Genial. La segunda opción que te doy fue compañera tuya en Gran Hermano, Aramis Fuster. Quizás mezclar su brujería con tu música, ¿qué te parece? Aramis Fuster para mí es como, bueno, algo que quiero mucho, alguien que quiero mucho porque fue una señora muy tierna, me despierta mucha ternura, y lo mismo, la experiencia que tuve con ella en la casa fue buenísima y la verdad que, bueno, también tendrá sus puntos. Claro. Pero, y por último te propongo a Omar Montes, que ahora mismo lo peta a nivel musical y quizá podríais hacer una colaboración. Omar Montes no me apetece, tío. Le hice la canción del Hombre Clavo y tal, mucho pero luego ni coge los teléfonos ni nada, o sea, a la mierda. Pues ya veremos a ver si hay alguna colaboración de estas próximamente. Pues César, te despido hasta la semana que viene, que se nos está echando el tiempo encima, pero antes de acabar esta entrevista, Koala, tengo aquí a nuestra enfermera particular, que es Olga García, que ha preparado una pequeña sección para hablar de lo que supone vivir en el campo a nivel físico. Olga, cuéntanos. Hola, Koala. Como bien ha dicho, me dedico a la salud, belleza y bienestar. Dirijo una clínica aquí en Barcelona y siempre preparo unos ítems y hoy estaban relacionados con el beneficio pues, del campo. Son muchas cosas de las que hemos ido hablando, pues de combatir la vida sedentaria, obtenemos alimentos más frescos, más saludables. Es una buena toma de contacto para nuestros niños con el ambiente, con la natura. Nos libera a la gente urbanita del estrés y, bueno, mejor ahora en este momento en el que estamos, ¿no?, de nueva normalidad, con todo el tema de pandemia y demás, el contacto con la naturaleza y todo lo que ya sabemos. Pero ahora que acabo mi sección muy rápido, tengo una pregunta. Cuando me he estado mirando, antes de llamarte Koala, te llamaban Manuel Ducati. ¿Te gustan las motos? Sí, es que mi grupo anterior, desde el 92 al 2000, era un grupo de rock que se llamaba Los Ducati. Vale, pero porque Entonces, mi pregunta es, ¿qué te gustan más, las Ducati o las Gucci? Porque en OPA hablas de las Gucci. Sí, de las Gucci. Me gustan las motos antiguas de hierro, las que permiten que el dueño dure 90 años. Esas son las motos que me gustan. Por eso te gustan estas. Oye, pues Koala, vamos a volver a la... Esa moto de hierro que circula a 60 y le da permiso a su galopante, que dure 90 o 100 años. Y, qué bonito, ¿no? Pues eso, más la dieta saludable, seguro que lo conseguimos. Lo conseguirá, Totalmente. seguro que Koala conseguirá todo lo que se proponga. Y Koala, evidentemente como cantante, te hemos querido hacer un regalo musical. Tenemos aquí a Carlos Wright, no sé si os conocéis personalmente, pero si no es así te lo presento. Y tiene preparada una canción que ha hecho especialmente solo para ti. Hostia, venga, será un honor. Hola, Koala. Mira, es muy fácil. Te he preparado una canción que va a ser un poco interactiva y vamos a jugar un poco. Yo voy a decirte unas frases, voy a cantarte unas frases y tú solo tienes que contestar cuando yo pare, sí o no. Vale. ¿Te parece? ¿Empezamos? Venga, tío. Dice... Venga, vale.
Opa, te quiero preguntar si en estos años has echado meninos. Sí. Opa, te quiero preguntar si te ha gustado la vida es famosillo. No. Opa, quería preguntar si en Gran Hermano ganaste dinerillo. Dinerillo sí, dinero no. Opa, te quiero preguntar si has conseguido acabar el corralillo. No. Tengo en la cabeza tu canción más de la cuenta. A veces me ha pasado, la he cambiado por mis letras. ¡Ole! ¡Qué arte, tío!